Muy bien. Esta sesión del día de hoy. Buenas tardes, Linda. Un gusto. Buenas tardes a todos. El día de hoy hablaremos sobre la conferencia Conciencia, Personalidad y Ego. Estas tres conferencias se relacionan entre sí profundamente porque a grandes rasgos es lo que nosotros somos: conciencia, personalidad y ego. Sin embargo, cada uno de estos temas son muy profundos, entonces tenemos que dividirlos y el día de hoy vamos a empezar con la conciencia. Vamos a empezar precisamente con esta gran duda de qué es el ser humano, porque si una persona nace, por ejemplo, en 1980 y fallece en el 2022, ¿dónde estuvo antes y dónde estará después? Realmente tenemos que desmenuzar estos tres conceptos que mencionamos para poder explicar más a fondo las realidades más allá de lo que podemos recordar o de lo que recordaremos en algún momento, pasada nuestra existencia por este valle de lágrimas. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre la conciencia. La personalidad será en la conferencia siguiente, pero por hoy tocaremos el tema muy importante de la conciencia. A grandes rasgos, o mejor dicho, la ciencia como tal, define a la conciencia como ese conocimiento que tenemos como seres humanos de nuestra propia existencia, de nuestros estados, ya sea interiores o de nuestros actos. Entonces, a grandes rasgos, si tenemos conocimiento de nuestra propia existencia, tenemos conciencia. Pero a nosotros nos toca ir más allá, porque la conciencia, en síntesis, no es solamente tener ese conocimiento de que somos nosotros, porque, como mencionábamos en la pregunta anterior, necesitamos comprender más allá del pasado y del futuro de nosotros mismos, de eso que no recordamos, porque la conciencia es inmutable y es constante, va más allá de nuestro cuerpo, de nuestras memorias, de nuestros deseos. Siempre existirá dentro de nosotros, existió, y eso somos en síntesis. Hablar de la conciencia es definir un poco el alma, porque el alma es nuestra verdadera realidad, más allá de lo que en un momento dado llegamos a ser. Nuestro cuerpo es joven en algún momento, es anciano en algún momento de nuestra vida, pero siempre existirá algo más allá dentro de nosotros mismos que somos en realidad. Si a una persona, por ejemplo, le cortan sus manos, no tiene pies, sigue siendo la misma esencia, sigue siendo la misma alma o conciencia, porque es inmutable más allá de las transformaciones de su cuerpo, como mencionábamos, de sus deseos, porque si una persona desea algo ahorita, tal vez comprarse un carro, tal vez tener una esposa, tal vez conseguir ampliar su negocio, eso es un deseo que tiene en esta etapa de su vida. Sin embargo, pasan las décadas, la persona llega a sufrir transformaciones en sus deseos, pero eso corresponde a la personalidad, no a su esencia. El alma, como decimos, es inmutable. Otro punto es que la esencia nos confiere una belleza interior profunda.
supremamente valorable, íntima, porque posee belleza a través de sus valores. Otro punto es que existe un crecimiento espontáneo de su esencia solamente en los primeros años de su vida. Después de eso, la esencia generalmente no se desarrolla porque no es valorable en términos de la cultura y la sociedad, del tiempo, de los afectos, de lo que es gustoso o no para cierta etapa de nuestra vida. Entonces, para que la ciencia crezca, se requiere de un trabajo interior, un trabajo psicológico que envuelve el desarrollo de la misma. Muy bien, a grandes rasgos dijimos un resumen en estos momentos, pero es cuestión de profundizar un poco más, porque en algunos momentos la ciencia define a la conciencia como eso que lo hace única, única ante cualquier otro ser humano. Sin embargo, no es posible estudiarla a fondo, así como no es posible estudiar los pensamientos, así como no es posible estudiar la voluntad, así como no es posible estudiar los sueños, los deseos, etcétera, porque la conciencia corresponde a un material anímico, espiritual o energético que por el momento no es dado a la ciencia. Podemos decir que lo que más se acerca es el genoma y el conectoma, que podemos definir el genoma como ese primer eslabón que nos da individualidad en el ADN. Entonces, a nivel de ADN, el genoma nos hace únicos. Pero no es cierto, porque los gemelos idénticos también comparten el genoma. Entonces, nos vamos al conectoma. Y este otro aspecto de la ciencia son neuronas que almacenan información de conocimientos, experiencias, vivencias personales. Pero esa memoria es biográfica y se pierde después de que fallecemos. Entonces la conciencia tiene que ir más allá, tiene que conectar con otros aspectos que lamentablemente no es visible aún para la ciencia. Por eso es que decimos que la conciencia es nuestra alma en acción. Es la alma activada, actuando en todo momento. Cuando escuchamos muchas veces un grillo por acá que nos dicen, haz esto o no hagas aquello, esa voz tan profunda por allá que a veces escuchamos y representa muchas veces eso que es nuestra alma, es ese aspecto divino que nos conecta con nuestra propia individualidad, porque es nuestra propia naturaleza. Es lo que fuimos antes de ser cuerpos físicos, porque realmente es nuestra alma viviendo una experiencia a través de un vehículo. Y esta es más allá de lo que somos a simple vista. Entonces, en otras palabras, tenemos que mencionar que nuestra conciencia es nuestra misma esencia, nuestra propia alma, una chispa divina que se puede traducir en nuestras obras, palabras y pensamientos con conciencia de lo que somos, de que existimos y de lo divino. Muy bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, un comentario? Lo pueden hacer a través del chat si gustan. Bueno, estoy pendiente a través del chat para que puedan hacer sus opiniones más fructífera, más profunda esta reunión que tenemos el día de hoy.
Entonces, estamos viendo desde un aspecto más científico, más conceptual, la conciencia o la alma. Y podemos decir que la conciencia se alimenta con eso que alimentamos desde niños, esas flores, belleza, que envuelven esa inocencia del bebé, que más adelante la ternura, el cariño, la vuelven parte de él mismo. La armonía, el amor son parte de la conciencia activa en acción. La felicidad infinita, real y el amor envuelven la misma conciencia. Es parte de lo que somos en esencia. Este vehículo físico, nuestro vehículo actualmente, es solamente para que almacene la conciencia, para que nuestra conciencia pueda adquirir experiencias, pueda desarrollar conocimientos a través de prueba y error, y por lo tanto desarrolle virtudes más allá adelante a través de tantos aprendizajes que vamos haciendo. Vamos adquiriendo la conciencia, la comprensión de la existencia de las mismas, de sus beneficios, y eso es lo que envuelve al alma, lo que nutre a una conciencia. Esas virtudes, tal como la honradez, tal como bondad, paciencia, motivación o entusiasmo. ¿Qué decir del perdón? ¿Cuánto nos sana? ¿Cuánto nos llena? Porque es a uno a quien sana, no a quien perdonamos. La responsabilidad, la compasión. ¿Qué decir del respeto tan necesario para la armonía? La gratitud que nos permite llenarnos de felicidad, de compasión, de bondad. La alegría es inherente a la misma conciencia. Es parte de una conciencia activa. La generosidad, el altruismo, que tanto nos define esta sociedad. Y sobre todo el amor. El amor es parte de la felicidad del alma. Mientras más nos llenamos en amor, más felices somos. Sin embargo, todas estas virtudes que acabamos de mencionar no crecen solas, no son parte de nuestro día a día, porque las desarrollamos solamente en nuestros primeros años de vida. Llegamos a la etapa de 5 años máximo, y este crecimiento natural de la esencia ya no se da, se bloquea, no se desarrolla, porque precisamente la mecánica de la evolución y de la involución, leyes naturales del universo, entran en acción, y la personalidad y el ego empiezan también a formar parte de nuestras propias experiencias de vida, a sumar dentro de nuestra psiquis. Y esa fragancia de pureza, de armonía, de compartir del niño, empieza a opacarse y empieza a ser parte el ego y la personalidad de lo que somos.
Y entonces el niño ya no le gusta compartir, el niño empieza a forjar el egoísmo, la ira, porque ya no le hacen tanta fiesta, porque ya no cumplen su voluntad, etcétera. Así cientos de defectos que van surgiendo a lo largo de la experiencia humana que vamos teniendo. Y lamentablemente de esos momentos de felicidad infinita en los que viven cada momento los bebés, pues ya no recordamos, lo perdemos, lo olvidamos completamente. Porque el crecimiento de la esencia de eso que hizo bello al bebé es limitado, es residual, es un pequeño porcentaje del máximo, un 3% que llegamos a tener. El otro 90 y tantos por ciento es parte de lo que se engloba la personalidad y el ego. Entonces el cuerpo humano se va desarrollando, crece físicamente, crece en experiencias, va a la universidad, aprende a ganarse la vida, cualquier profesión, oficio, cual sea. Sin embargo, eso no corresponde absolutamente a nada que tenga que ver con nuestra esencia o conciencia. La esencia, como dijimos anteriormente, es esa suma de virtudes. Porque para nosotros desarrollar esas virtudes, necesitamos precisamente de darnos cuenta de qué defectos tenemos dentro de nosotros, de qué corresponde esa suma de ego o de personalidad que está dentro de nuestra psiquis. Y es a eso a lo que decimos realizar un trabajo psicológico consciente de dar luz a lo que existe en nuestro interior para visualizar nuestra psiquis llena de defectos y de virtudes también. Es entonces cuando podemos, a través de padecimientos voluntarios en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, que podemos nosotros desarrollar nuestra esencia, desarrollar esa suma de virtudes que mostrábamos unas diapositivas anteriores. Eso corresponde a la esencia, a la liberación de la misma, porque actualmente solamente vive un pequeño porcentaje de la misma dentro de nosotros. Si a través del tiempo nosotros elimináramos esa crueldad monstruosa que nos define como seres humanos, llenos de odio, llenos de guerras, llenos de egoísmo, de envidia, de crueldad, de orgullo, de enojo, todo eso es parte de lo que no estaríamos alimentando como la esencia. Al contrario, si lo eliminamos, estaríamos liberando cada vez más y más la esencia. Imagínense ustedes, con un 10% de conciencia liberada como seres humanos, ya no existiría la guerra, ya no existirían las naciones divididas. Se perdería el sentido de individualidad. Seríamos un colectivo que compartiría, que viviría en armonía. En armonía a través de una esencia más liberada, que está creciendo, robustecida. Sin embargo, tenemos que decir que esa belleza íntima, esa belleza que realmente nos da la felicidad y el verdadero amor, hoy en día está muy limitada y raro es aquel que desea trabajar en ella. Raro es aquel que busca crecer en belleza interior,
en conciencia, en alma. Porque diremos por último que si realmente queremos ser felices, gozar de una dicha plena, tenemos que forjar esas virtudes que robustecen a nuestra esencia. Eso es precisamente la conciencia. Y más allá de forjar esas virtudes, la conciencia también posee múltiples sentidos que van más allá de los 5 que poseemos actualmente. Así como una persona más fría, más inhumana, más insensible, poco a poco va perdiendo sus sentidos por su propia inconsciencia, va sintiendo menos a las personas y a su propio corazón. Pues es lo mismo si robustecemos la esencia, porque nosotros tendríamos sentidos de percepción extraordinarios, que hoy en día solo es parte de cuentos e historias fantasiosas, que solo es dable a los niños, que dicen por allá, ay, es que yo vi algo, mamá, vi unos niños que jugaban en la naturaleza y jugué con ellos, o vi a un fallecido que vino y nos saludó y se fue. Cositas pequeñas como esas corresponden a sentidos de perfección que corresponden al alma, a un alma robustecida, más humilde, más sencilla, llena de virtudes, pero también de poderes. Entonces, quiero que nos llevemos el día de hoy estas frases que solamente a través de una conciencia fuerte, despierta, activa, nosotros lentamente vamos desarrollando no solo virtudes, también sentidos extraordinarios, más allá de los 5 que poseemos, y sobre todo, felicidad, esa felicidad que todos buscamos, porque de alguna manera estamos cansados de sufrir, estamos cansados de esta mecanicidad, de esta crueldad que es tan característica de estos tiempos. Y para esto, la solución es regresar a lo que fuimos antes de todo este ir y venir de problemas. Eso precisamente es liberar la esencia. Muy bien. Hasta aquí las palabras del día de hoy. Entonces, vamos a abrir los micrófonos. Queremos escuchar sus opiniones, preguntas, dudas, para después dar paso a la práctica. Alguien que guste darnos su opinión en el chat o abrir su micrófono. ¿Qué opinan de esta conferencia llamada conciencia? ¿Qué opinan de la conciencia como tal? ¿Habían escuchado hablar de ella? Bueno, en lo personal me gustó mucho la conferencia y te agradezco. Un gusto, Juan. Sí, buenas noches. Buenas noches, Israel. Sí. A mí me encanta la gnosis porque me hace reflexionar, me hace entrar en conflicto conmigo mismo, porque yo soy una persona que tengo que tocar, tengo que ver para creerlo. Pero cuando los escucho, o en este caso lo escucho a usted,
dudo de mi propio dicho y digo, no es cierto, tienen razón. Entonces, para mí la conciencia es algo como que me guía, como que me condena, me motiva, me derrumba, me levanta, me tira y como dice la canción, me vuelve a tirar. Pero es una comunicación constante, es un vamos, tú puedes, es un no, lo hiciste mal, lo hiciste bien. Entonces, más allá de que yo me confunda cuando estoy con la gnosis, es algo que me motiva a seguir adelante, a vamos, vamos. Entonces, una definición concreta no tengo, pero me gustó mucho la conferencia y me quedo con muchas incógnitas que me agrada. Me encanta la gnosis, en pocas palabras. Y sí, sé que no respondí la pregunta, pero así me quedo yo. Perfecto. Al final tocó algo ahí adentro, porque la conciencia no es razonar. Muy bien. Linda, creo que habías abierto tu micrófono. Gracias, sí, Julio. Mira, nada más, a mí me quedó muy reflexivo la etapa en la que dice que los primeros 5 años de vida es cuando nosotros desarrollamos pues nuestra esencia. Voy entendiendo por esencia mi alma, ¿es correcto? Es correcto. Y hay algo que mencionaste ahorita al final, que es un alma simple, aquellos niños que bueno, pueden narrar aquello que observan, o personas que expresan que vino alguien fallecido a visitarles o lo pudieron platicar con él. ¿Me podrías ampliar un poquito eso? Sí, corresponde a un sentido que es innato a la esencia. Cuando hablábamos en esta última diapositiva, muchas veces la clarividencia es el sinónimo de percibir el ultra de la misma naturaleza. Es un aspecto más energético, más fino, que está en otra octava energética. Por lo mismo, los 5 sentidos no llegan a visualizarlo, pero a través de otras facultades como la clarividencia que te acabo de mencionar, pero son muy variadas, son otras 7 más que pueden percibir cada vez más y más el ultra, el aspecto energético de los mismos cuerpos o de las personas que no tienen cuerpo. Ok, muchas gracias. Bueno, hubo una partecita que me quedo con ello, diría por ahí uno de los compañeros. La conciencia es el alma en acción, ese aspecto divino, es lo que fuimos antes de lo que fuimos. Exacto. Sí, somos algo más allá de esta experiencia actual. El cuerpo es un vehículo temporal. La esencia no tiene tiempo. Muy bien. Te quiero más. ¿Alguien más que guste compartirnos su opinión? Tal vez Edgar. Muy bien. Último y nos vamos. Me gustaría decir por último que la conciencia actualmente la tenemos dormida. Que nuestra conciencia en estos momentos es parte
de algo que no distinguimos aún. Pero a través de la segunda conferencia y la tercera, que es personalidad y ego, podemos distinguir más a profundidad las limitaciones que tenemos dentro de nuestra conciencia. Es por eso que existen seres tan autoconscientes, tan iluminados, que gozan realmente de una dicha, de una felicidad auténtica. Y por el contrario, existen seres humanos que están tan desconectados de sí mismos que para ellos todo es crueldad, inhumanidad y desconocen esa unión que existe entre los seres humanos, entre la naturaleza, la importancia de su cuerpo, la importancia del medio ambiente, la importancia del amor mismo y de las virtudes. Entonces, eso lo veremos en otra conferencia titulada Los 4 estados de conciencia. Y los esperamos con gusto en la siguiente conferencia, la personalidad, donde tocaremos otros puntos que no engloban a la conciencia, pero son parte de nuestro día a día, de nuestra misma vida. Por lo pronto, los invitamos a que realicemos una práctica, breves minutos, para poder aterrizar en nuestro centro emocional esta conferencia, para poder aprender a relajarnos y a soltar las emociones que muchas veces no suman en nuestra conciencia, en nuestra vida. Entonces, voy a cerrar sala porque ya tenemos nada más unos minutos y la vuelvo a abrir para que unos breves minutos realicemos una práctica de relajación. Los invitamos a volverse a conectar en unos segundos. Entonces, nos vemos en unos segundos para una práctica de relajación. Misma liga.